para poner este tiempo en manos de Dios en lo que se inicia. Bendito Dios, Padre eterno, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de venir a escuchar tu palabra, la oportunidad que nos permites también a nosotros exponerla. Sabemos que viene de ti, Señor. Queremos que pues podamos leerla correctamente, explicarla correctamente también, Señor, y aplicarla de una manera también adecuada, para que nuestras vidas sean edificadas, Señor, y en esta tarde, pues ir, Señor, reconociendo la importancia de la salvación que nos has dado, que no nos quedemos solamente pues en esa comodidad de que sabemos que ya tú nos has salvado, de que pues a pesar de que no lo merecíamos, ahora pues tú nos mantienes, Señor, nos has puesto posicionalmente dentro de tu reino, Señor, y también, Padre, si aún no estamos seguros, no hay esa seguridad, hay esas dudas, que tu palabra sea la que nos vaya confirmando. Señor, te pedimos que nuestros corazones estén atentos, estén dispuestos, que hables a nuestras vidas para que tú seas honrado y glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues ahí en su tríptico, y el tema que vamos a estudiar hoy es el plan perfecto y el por qué necesitamos de un Salvador. Quizás muchas veces ya hemos escuchado en bastantes ocasiones de este evangelio, ¿verdad? Del evangelio que constantemente pues a lo mejor estamos leyendo, en el cual pues también debe de ser parte de nuestra vida. Y el párrafo, los versículos que vamos a estudiar es Romanos, el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 21 al 26. Entonces, si usted va ahí abriendo su Biblia y va buscando, por favor. Y en estos versículos que vamos a leer, pues hay cuatro elementos de la justicia de Dios, porque eso es el tema que está tratando, la justicia de Dios, que nos van a mostrar la necesidad que tenemos tan grande de un Salvador. Aún a pesar de que ya lo conocemos, ya hemos confesado que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él es parte de nuestra vida, que nosotros no hicimos nada y que Él hizo toda la obra, pues en estos versículos dicen los autores, varios autores, que es la parte principal del libro de Romanos. Del libro de Romanos, y el libro de Romanos como tal, algunos lo conocen como la columna vertebral del cristianismo. Por ejemplo, Martín Lutero, que fue aquella persona que hizo o parte de esos años en la Reforma, y que leyendo este libro fue como él pues pudo entregar su vida al Señor. Él decía de este libro que es la parte central del Nuevo Testamento y el evangelio más depurado. En esos versículos vamos a ver el inicio de ese evangelio. Por ejemplo, Juan Calvino, él dijo que cuando cualquier persona adquiere un conocimiento de esta epístola, se abre entre él una puerta de acceso a los tesoros más recónditos de la Escritura. Y un comentarista bíblico suizo, Frederick Godet, llamó al libro de Romanos la catedral de la fe cristiana. Y el inicio de este libro
pues Pablo, que es el que lo escribió, de puño y letra, él quería ir a visitar a Roma, no había podido ir, durante mucho tiempo quiso y estaba insistiendo, y luego fue a Roma, pero de una manera impresionante. De hecho, ya ven que hemos estado leyendo la Biblia cada 8 días, y si recuerdan Hechos, en el libro de Hechos, al final de ese libro es cuando él va a Roma, ¿no? Prisionero, va a ir ante el emperador de allá como ese romano que también era, no nada más judío, y es como llega ahí a Roma. Y lo que quería él, la intención que tenía el apóstol, no era edificar una iglesia, y esa iglesia ya estaba edificada. De hecho, él menciona en uno de sus epístolas que no va a poner fundamento sobre lo que ya está hecho, ¿no? No sabemos quién fundó esa iglesia en Roma. No fue Pedro, como muchos dicen, o los católicos, que fundó Pedro esa iglesia, no fue él, sino fue algunos de los hermanos que en Pentecostés estuvieron y vinieron y luego regresaron a su lugar de origen. Entonces ya estaba fundada la iglesia, y lo que él quería darles, decía el apóstol, pues algún don espiritual, ¿no? Compartirles el evangelio de Jesucristo, aunque ya conocían ellos parte de esa doctrina, pero también él quería llevarles ese amor, ese gozo como hermanos, para que estuvieran orando unos por otros, y él dice que también quiere que oren por él, ¿no? Sabía lo que pronto iba a pasar también el mismo apóstol. Entonces, eso es parte de los propósitos que tenía Pablo de ir a Roma, para compartirles esas buenas nuevas. Y siempre hemos escuchado de las buenas noticias, ¿no? Y de hecho, todos los días, si usted entra a las redes sociales, prende la televisión, o está acostumbrado, digo, ya no hay periódico porque ya no, casi no lo venden, ¿verdad? Pero si llegan a venderlo, lo lee, pues todo está inundado de noticias malas, ¿no? Todo está inundado. De hecho, siempre hasta nos dicen en broma a alguien, te tengo una noticia buena y una mala, ¿cuál quieres primero, no? Y por lo regular siempre decimos, pues la mala, ¿no? Para que luego llegue la buena y no me caiga tan de peso. Entonces el apóstol Pablo pues va a mostrar en este libro, en los primeros 2 capítulos, en particular del capítulo 1, versículo 18, hasta terminar el capítulo 2, pues esas malas noticias del evangelio. Y eso pues actualmente pareciera ser que pues nosotros ya no vamos a recibir esas malas noticias, ¿no? De hecho, hace poco en la enseñanza del domingo se estudiaba parte también del evangelio de Marcos, y de que estemos listos, ¿no? De cómo muchas veces nos salimos o estamos dentro de nuestra burbuja cristiana y no sabemos lo que pasa a nuestro alrededor, no sabemos todas las noticias que hay. Digo, quizás algunos sí estén en ese contacto por medio de su trabajo, de sus vecinos, si les gusta escuchar o leer algunas noticias, y ven toda la decadencia que hay constantemente, ¿no? Es más, muchas veces nosotros también decimos, y vendrán cosas peores, ¿no? Dice en la Biblia, y no nada más nosotros, muchas personas. ¿Y qué pasa cuando llega algo, una mala noticia? Nos sorprendemos. Decimos, ¿cómo pasó eso? Y la misma palabra nos lleva y nos dice en varias partes de la Escritura que no tengamos esa angustia, que no nos sorprendamos de lo que está sucediendo, porque es algo que constantemente quizás estamos leyendo a través de la palabra de Dios. Entonces, pues en esta mañana, si nosotros somos hijos de Dios y decimos, pues ya tenemos esa buena noticia, es importante recordarlo. Por eso necesitamos ver esas razones, esos elementos de la justicia de Dios que nos deben llevar a reconocer la necesidad de un Salvador y Señor en nuestras vidas. No solamente desde que escuchamos el evangelio, sino todos los días, en cualquier momento, porque muchas veces nos olvidamos de ese Señor y Salvador. Entonces, Pablo, si quiere ahí acompañarme, vamos a ir viendo algunos versículos. Comienza desde el versículo 1 al 8, él dando las salutaciones, diciendo y mostrando que Dios fue el que lo puso a él como apóstol en los primeros 7 versículos. De hecho, algunos dicen que los primeros 7 versículos son muy importantes y que ahí desglosa parte del evangelio el mismo apóstol.
hace una definición del Evangelio ahí en el versículo 16 y 17 y dice que Él no se avergüenza del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, ¿no? Y dice primeramente el judío, pero también el griego, haciendo referencia a los gentiles, a los que no eran judíos, a esa universalidad de la humanidad. Y luego continúa el apóstol mostrando que el hombre ha sido o ha ignorado a Dios, ¿no? El mismo apóstol dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia. Empieza a mostrarle la culpabilidad del hombre. ¿Por qué? Dice versículos más adelante, el hombre está destituido de la gloria de Dios. Unas traducciones dicen que no ha alcanzado, ¿no? Pero la mejor traducción es destituido. ¿Por qué? Porque el hombre, como tal, desde Génesis 2, pasando a Génesis 3, sabemos que fue destituido de esa gloria. Él estaba en esa comunión con Dios, en los primeros 2 capítulos de Génesis, gozaba de esa gloria de Dios, de esa comunión, de esa comunicación con Dios, y después de la caída, pues fue destituido. Fue quitado, fue removido de ahí, de esa presencia de Dios. Y eso es lo que el apóstol les está recordando a su audiencia original. Que ellos les está mostrando el porqué de esas nuevas noticias. Y esa es la mala noticia. Y va avanzando el apóstol, diciendo las consecuencias de esa corrupción del hombre, que los entregó, dice, a la impureza, a la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y eso es lo que día a día vemos. Por eso hay mucha homosexualidad, ¿no? Los entregó a esas pasiones, dice, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es algo que se está viendo y que muchas veces nos sorprende, ¿verdad? No es que estemos, dicen ahora, siendo homofóbicos, pero es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Dios, vemos cómo para Dios no tiene una parcialidad, ¿no? Por eso dice en el capítulo 2, versículo 1, por lo cual no tiene excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Hablando en ese sentido, o diciéndole el apóstol, a aquellos que consideran que son superiores a Dios. O muchas veces también aquellos que consideran que tienen ciertos privilegios. De hecho, el apóstol les sigue hablando en estos versículos y les va mostrando a los judíos principalmente, porque está escribiendo a los judíos cristianos en Roma, que no porque conocían la ley, que no porque eran el pueblo elegido, eran superiores a aquellos gentiles, o aquellos que no conocían de Dios, o aquellos que no eran cristianos. Dice, de la misma manera que ellos pecan, tú también eres pecador. Para llegar el apóstol a decirles en el capítulo 3, en el versículo 9, si quiere vamos ahí, que es la parte principal en donde, pues entonces es lo que les está mostrando, les está dando las razones, el fundamento por el cual ellos, ningún ser humano en la tierra ha habido ni habrá que sea bueno. Y dice entonces que somos nosotros mejores que ellos, hablando ya en ese sentido de cristianos como hijos de Dios, de aquellos que han pecado, de todo lo que describió anteriormente, de aquellos en los que cual Dios se ha revelado a través de lo que ha creado, de que Dios ha puesto en el corazón de todo hombre, toda mujer, el conocimiento de que Dios existe. O sea, no hay excusa para ningún ser humano. Y es donde dice, somos mejores que ellos, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, todos. Todos los que también en algún momento no éramos sus hijos estábamos bajo pecado. Y luego, como es costumbre, y refiriéndose a la palabra de Dios, acordándose también el apóstol del Salmo 14, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierta su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria.
hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y continúa el apóstol en esa justificación por medio de la fe. Dice, ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca calle y todo mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Aquellos judíos conocían perfectamente la ley. Ellos sabían lo que había en la ley en ese momento, ¿no? Lo que ya estaba escrito. Y más adelante vemos que le dice que esa ley, que esa justicia que el Señor va a dar, el mismo Dios, está confirmada, está autenticada, dice, por la ley y los profetas. Y ahí es donde llegamos al versículo 21, que eso es donde vamos a estudiar estos 4 elementos de la justicia de Dios que nos van a ayudar a reconocer, a mostrar la necesidad de un Salvador. Y uno de esos puntos, de esos elementos, es la justicia de Dios revelada. Y eso lo vemos en Romanos 3:1. Y si quiere vamos a leer todos los versículos, del versículo 3:21 al 26. Llega ahí el punto, y ahí es donde comienza ese evangelio de Jesucristo, el que Pablo está dando. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmando por la ley y por los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. El apóstol está haciendo ahí una transición importante, después de que lo que comentábamos, les decía, de que ya les dio esas malas noticias, que todos han pecado, que todos, no hay ni siquiera uno bueno, ni por la ley. Por eso les está comentando ahí, que la ley lo único que sirvió es para mostrarles que estaban pecando. Es como un espejo en el cual nos vemos y observamos qué tan mal estamos, ¿no? Eso es lo que estaba diciéndoles Pablo. O sea, la ley sí la conocían, hacían sacrificios, tenían muchos mandatos en el cual el mismo Señor Jehová les estaba dejando, pero eran para eso. Les está diciendo que esa ley no da una salvación, no los justifica delante de Dios, porque estos judíos y muchos creían que necesitaban no solamente de la ley, el tratar de cumplirla, sino también hacer obras buenas. Y ahí es donde Pablo les derrumba su pensamiento que tenían, así como quizás muchos de nosotros pensábamos en algún momento, y eso es lo que Pablo les está diciendo. Por eso dice, pero ahora. Esa frase de pero ahora es muy importante porque está mostrando ahí el Señor, a través de Pablo, la importancia de que está iniciando este evangelio, de las nuevas noticias que les está dando. Después de esa noticia pues terrible, en el cual todos estaban destituidos, todos íbamos directo al castigo eterno, dice, hay una solución. Y esta es la buena noticia que estamos dando ahora. Dice, aparte de la ley, o la mejor traducción que podemos decir es que independientemente de la ley que ya conocían, ningún ser humano
será justificado delante de Él, será justificado delante de Dios. O sea, sí te sirve para mostrar qué tan pecador eres, pero eso no te va a salvar. Eso no te va a llevar para que tengas esa comunión con Dios. Esa justicia, que es esa palabra justicia de Dios, se refiere a la rectitud. De hecho, algunas traducciones no lo ponen de esa manera, al menos que sea en inglés. La palabra en inglés sí habla de esa rectitud. La justicia de Dios es recto, es justo, hace lo correcto, no es como nosotros conocemos a algunas personas, a algunos jueces, porque en ese momento se está mostrando Pablo como juez a Dios, ¿no? Ese juez en el cual va a determinar si eres justificado delante de Él. Entonces ve la reconciliación, a través de eso también el perdón que Dios ha mostrado. Por eso dice que ha sido manifestado, ha sido revelada la justicia de Dios, ha sido mostrada de una manera pública. En el Antiguo Testamento, lo único que hacían a través de estos mandatos que conocían los profetas, que se veían en la ley que dejó el Señor, pues obviamente era algo oscuro. No lo conocían muchos de ellos, no sabían lo que pasaba. Algunos que estudiaban la palabra de Dios, pues sabían que iba a venir el Señor Jesucristo, o el Mesías, ¿no? Y cuando llegó, pues no hicieron caso alguno, lo rechazaron tajantemente. Entonces, continúa ahí el apóstol diciendo que ha sido manifestada, ha sido revelada, confirmada, o sea que ha dado testimonio por la ley y los profetas. Y por otra parte, la ley dice que no tiene el propósito de expiar esos pecados. Pues está constantemente recordándoles que la ley no te va a expiar los pecados, no te va a quitar los pecados, sino el testimonio de la ley que recibió Moisés de parte de Dios y el contenido de los libros proféticos que revelan y señalan esa justicia de Dios. Hay una traducción de la nueva, más bien es la traducción viviente, que lo deja un poquito más claro este versículo. Dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Te los voy a leer otra vez. Pero ahora, tal como lo prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Y Pablo no solamente hablaba de esas exigencias de la ley, sino de todo lo que también los escribas fariseos les habían cargado, de todos esos mandatos de hombre. Estaba incluyendo Pablo todo eso. Y si recuerdan al mismo Señor Jesucristo, cuando se le acercó a este joven, que según había cumplido todo, se fue triste porque no cumplió algo, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere mostrarles. Y eso es lo que nos quiere también a nosotros estar recordando del Evangelio, que necesitamos, que aún llevemos tanto tiempo en el cristianismo, necesitamos de Él. Somos incapaces para muchas cosas. No merecemos realmente muchas veces ser sus hijos, pero por su gracia, que es lo que va a hablar también el apóstol más adelante, pues nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado. Entonces, cuando Pablo está diciendo ahora que está marcando esa transición significativa en esta carta, está estableciendo la culpa de toda la humanidad ante Dios. Él ya lo estableció. Y por eso el enfoque de su argumento ha sido completamente negativo, si es lo que vemos. Por eso en este tono, en este versículo cambia su tono al discutir la revelación de la justicia de Dios como esa respuesta divina a esa pecaminosidad, al pecado que cada uno teníamos. Y ahí es donde está marcando el antes y el ahora. Antes, haciendo referencia a la manifestación de la ira de Dios que les estuvo mencionando el apóstol, que viene desde el cielo contra toda impiedad. Y ahora, la manifestación de la gracia.
Cuando el apóstol se refiere aparte, o sea, separadamente, independientemente de la ley, esa ley misma revela la justicia de Dios, porque la ley es santa, justa y buena. De hecho, dice el mismo apóstol en el capítulo 7, en el versículo 12 de aquí de Romanos. Dice, además la ley testificó de esta justicia del Evangelio, aunque no podía proporcionar esa justicia. Entonces todos los sacrificios del Antiguo Testamento, las profecías que decían, los grandes pasajes del Evangelio, incluido Isaías 53, que se conoce también como el Evangelio, testifican acerca de esta verdad. La ley podía testificar de la justicia de Dios, pero no la podría proporcionar al pecador. Está insistiendo Pablo constantemente eso. No, a través de la ley no puedes ser salvo. No vas a tener no vas a ser justificado por Dios. De hecho dice Gálatas 2:16, el mismo Pablo escribiendo ahí a los Gálatas, dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo, Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. El mismo Pablo está escribiendo y recordando constantemente a través de sus escritos que la ley nada más sirve para eso, para darnos cuenta qué tan pecadores somos. Entonces ha sido manifestada, revelado, y expresa ahí Pablo que esta revelación es poner esa justicia de Dios a la luz, para que todos puedan verla. Esa justicia que proviene, que procede de Dios, se ha manifestado, y esa justicia no es condenatoria, sino salvífica. Y eso es algo que a nosotros pues debería de llenarnos de alegría, ¿no? Saber que ya no estamos en esa posición, que ya estamos librados de esa ira de Dios. Así que, hermano, pues nosotros ya no necesitamos esa justicia de Dios. Si somos hijos de Dios, muchas veces también podemos caer en una situación similar. Creer que por lo que estamos haciendo nos estamos ganando el favor de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta. Que decimos, es que tengo que leer mi Biblia, ¿no? Y sí está bien, el propósito es bueno, pero muchas veces lo hago por cumplir. Es que tengo que portarme bien pues fuera de aquí, porque no me vaya a encontrar un hermano, ¿no? Y me va a ver qué estoy haciendo. O sea, el corazón cómo está engañándose. Otra vez, obras, ¿no? Tengo que portarme bien con mi esposa porque si no, no me da de cenar. Y además va a ir con los hermanos a decirles que la trato mal, ¿no? Que bueno, decía ahí un pastor hace tiempo, pues nada más hay que verle la cara a tu esposa, si está agraciada, es feliz, pues la tratas bien, si no, pues... Y yo volteaba a ver a mi esposa, a ver, sonríe, para que no te vean mal. Entonces muchas veces hacemos de esa manera, nosotros, pues esa ley, seguimos actuando en ese sentido, cuando Dios no le interesa eso. Él quiere nada más que nosotros seamos humildes, sencillos, reconozcamos que necesitamos de Él como este Señor y Salvador. De que ya hemos sido justificados por medio de ese sacrificio del Señor Jesucristo. Y muchas veces eso pues lo siguen haciendo los católicos, ¿no? Si tú le preguntas a un católico, eso es lo que hace. Ellos creen en la justicia de Dios, pero también en las obras. Y le están quitando la honra a Dios. Lo están haciendo a un lado porque se creen más sabios que Él. Creen que están participando de eso. Entonces, si nosotros no estamos cayendo en esa situación, no somos alguien que no está creyendo en el Señor, pues debemos reflexionar y analizar cómo está mi vida. ¿Qué estoy yo cometiendo de tal manera que parezca que estoy todavía bajo la ley?
queriendo seguir esos mandatos de Dios, cuando en realidad nadie los puede seguir. Y si no soy hijo de Dios, pues entonces debo de pedirle al Señor que transforme mi corazón, que lo cambie. Si estoy entendiendo un poco el Evangelio, si he entendido que estoy totalmente destituido de la gloria de Dios, que estoy aparte, que voy a ese camino de perdición, al castigo de, pues, el infierno, que se le conoce como conocemos coloquialmente, ¿no? A ese castigo eterno. Entonces debo de poner en la balanza en dónde estoy posicionado. ¿Estoy realmente reconociendo al Señor como Salvador en mi vida? ¿Que Él hizo todo? ¿Que necesito de Él en cada momento? ¿O que estoy haciendo yo las cosas para agradarle en un sentido negativo al Señor, a los demás? Aún en el servicio, ¿no? Es algo que constantemente quizás mencionamos, decimos, escuchamos en alguna enseñanza, pero porque nuestro corazón es perverso, es malo, es engañoso. Y eso pues da un motivo que nos muestra también esa justicia revelada, de la justicia revelada de Dios, y esto lo vemos en los versículos 22 al 23, y es ese motivo, ese es el segundo elemento de la justicia de Dios, que nos va a mostrar esa necesidad imperiosa que tenemos todos de un Salvador. Seas hijo de Dios o no, tenemos esa necesidad. Y ahí continúa el apóstol diciendo en este versículo 22, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esta justicia de Dios que es recto, que hace lo correcto de Dios, es por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos va a otorgar el Señor. Es para todos los que creen en Él, todos los que van a creer en Jesucristo. Por eso dice que no hay distinción. Él ya ha puesto las bases y decía, todos han pecado, no hay una distinción, todos, de aquí nadie se salva, ¿no? Todos somos pecadores. Unos redimidos y otros aún no. Por eso dice que no hay esa distinción. Dice, porque todos pecaron, o por cuanto todos pecaron, y dice, no alcanzaron la gloria de Dios, o lo que les decía, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios, en otra traducción igual de esta versión de traducción viviente, dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Entonces Dios es lo que hace, nos hace justos ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Entonces la justicia de Dios que se establece, por eso dice aparte de la ley, solo puede ser obtenida por medio de esa fe depositada en el Salvador. Y ahora se refiere a esa fe que Dios también nos ha dado. Si se dan cuenta, nosotros no hacemos nada, ni la fe. Ahí había discusiones que decían que si la fe nosotros estábamos capacitados de eso, tampoco estábamos capacitados si Dios no pone esa fe en nosotros. Y se refiere a esa fe salvífica, no a la fe de la confianza en que Dios va a hacer algo, ¿no? Que es diferente. Porque ahora en esa fe nosotros conocemos que Dios puede guardarnos de cualquier peligro y tenemos esa confianza en el Señor. Pero esta fe se refiere a esa, en la cual nosotros tampoco participamos. Y eso es lo que el apóstol les está diciendo ahí a su audiencia. Solo la fe abre al hombre el acceso a la justicia de Dios. Entonces la justicia ante Dios viene por medio, o sea, la fe que habla aquí es el medio que nos lleva a Jesucristo. O sea, no es el fin, sino es el medio en el cual nos lleva ahí a Jesucristo. Entonces la verdad bíblica está en varios lugares de la palabra y adquiere una marcada precisión en todos los escritos de Pablo. En Efesios 2, capítulo 8 al 9, también habla referente a la gracia de Dios.
Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Otra vez haciendo referencia a que nosotros no intervenimos en nada. Por eso el apóstol aquí, en esa fe, lo muestra como ese medio, para alcanzar esa salvación. Entonces, por tanto, es necesario considerar aquí esa importancia de la fe, de esa fe que nos salva, junto con la manifestación de la gracia, que es pues por ese medio que alcanzamos esa salvación. Entonces, ambas cosas, tanto la gracia como la fe, son de ese don divino, son de Dios. La gracia y la fe son de Dios. La fe, les repito, es el medio, pero nunca es la causa de la salvación. Porque mucha gente dice, ¿no? Hemos escuchado, es que yo tengo fe en Dios, que es lo que decíamos ahorita. Pero eso no lo hace un hijo de Dios. Ni lo está justificando Dios porque dice, creo en Dios, ¿no? O tengo fe en Dios. Yo muchas veces escucho en eso, ¿no? Hasta nos dan consejería a alguien que no conoce a Dios. Pues confía en Dios, ¿no? Pero eso no lo hace un hijo de Dios. Entonces nunca se lee en la Biblia que somos salvos a causa de la fe, sino por medio de ella, y Dios que da todo cuanto es necesario para la salvación como el Salvador, así como esa obra que salva. Por eso dice en Gálatas 4:4, por cuanto vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así también el apóstol entonces aquí está afirmando que la salvación por fe en Cristo es para todos los que en Él creen. Y el mismo Señor es el que pone eso en nuestros corazones. Así como pone ese arrepentimiento, esa convicción de pecado en cada uno de nosotros para que nos percatemos que estamos ofendiendo al Señor. Entonces Él concluye y define a este evangelio pues desde el versículo 16 del capítulo 1. Entonces Cristo es justicia de Dios para todo el que cree y todo el que acuda a Cristo con fe, dice que no será rechazado. El mismo apóstol Juan también en su evangelio, él dice que Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces es a través de la fe en Jesucristo. Y la siguiente expresión que menciona el apóstol dice, porque no hay diferencia. Entonces bajo el pecado vemos que desaparece cualquier diferencia entre las personas, de manera que todos los judíos como los gentiles están en el mismo plano de la salvación, por cuanto están también en el mismo plano de esa condenación. Por eso dice que no hay diferencia. ¿Por qué? Porque todos pecaron, todos están en ese mismo lugar, o todos estábamos en ese mismo lugar. Así que el apóstol dice que ninguna obra humana provee la salvación, Dios la otorga por su gracia con base en esa obra de Jesucristo, igualando también a todos los hombres en el modo de recibirla, porque tampoco en esto hay diferencia. Esto nos conduce a considerar que la justificación se da al pecador en un estado de impiedad, es decir, sin que se le exija, porque además no puede operar ningún cambio en él. No podemos exigirle a alguien que esté justificado, que actúe como cristiano, cuando vive en ese estado de impiedad, y eso es donde el Señor está dando también hacia nosotros. Él nos está justificando, aún estando en ese estado de impiedad. Por eso muchas veces cuando alguien se nos acerca o nos platica, ¿verdad?, y se queja de alguien más, y dice, pues no es que no es hijo de Dios, y queremos que actúe como hijos de Dios, ¿no? A lo mejor mi hija dice, pues no está actuando como hija de Dios, pues es que no es hija de Dios, ¿no? O mi esposo, o mi esposa, o mi hermano, o mi padre. Quiero que actúe como un hijo de Dios. No lo va a hacer.
Él todavía vive en ese lugar en el cual todos pecaron y sigue en esa condición, sigue estando Él en esa condición practicando el pecado. Nosotros ya no, nosotros ya estamos liberados de eso, nos sacó de la esclavitud el Señor y quizás podemos caer en pecado, pero no estamos practicando el pecado. Entonces el apóstol es lo que menciona en el versículo 23, que aquellos que transgredieron pues la ley de Dios, sus mandatos, no van a alcanzar esa gloria de Dios, están destituidos, están excluidos de ahí. Y esa es la mayor expresión igualitaria de todos los hombres, es el pecado. En eso todos somos iguales. Por eso esta afirmación es precisa, que todos pecaron, porque no hay diferencia. No existe diferencia entre judíos, gentiles, porque todos como hombres pecamos. Y el apóstol ha presentado ampliamente estos argumentos que acreditan esa verdad. Dios mismo testifica esto, dice, no hay justo ni aun uno, eso lo vimos en el versículo 10 que leímos, no hay justo ni aun uno. Algunos comentaristas mencionan que aún aquellos que no son hijos de Dios o siendo hijos de Dios, muchas veces nos justificamos, es que este hermano peca más, ¿no? Y yo no. Otra vez las obras, la moralidad, no la moral que Dios exige bajo su palabra, sino la moralidad. Es que aquella persona es violadora, es asesina, es narcotraficante, y yo pues nada más digo una que otra mentira, ¿no? Estamos en esa misma posición, hemos pecado, y no solamente como hijos de Dios, que ya no practicamos el pecado, sobre todo aquellos que no conocen del Señor, es la manera en que ellos se están justificando. Creen que es por esas obras. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que dicen, aquella persona tiene una moral tan alta que nada más falta que sea cristiano, ¿no? De igual manera va camino al infierno. Está destituido de la gloria de Dios. Sin importarlo, pero ese es un peligro, porque él considera y se justifica a sí mismo que está mejor que nosotros, en muchos sentidos. Así que este pecado es un elemento que afecta al hombre y produce consecuencias. Todos están destituidos de la gloria de Dios y tiene esta palabra o este destituido el sentido de que está desprovisto. Dios ya lo quitó, ya no está bajo su cuidado, bajo su protección, como estábamos al inicio, cuando estaba Adán y Eva, ¿no? Fue lo que sucedió. Entonces, esa destitución de la gloria es donde se suprimen todas las diferencias. Los hombres iluminados por la gloria de Dios han sido reducidos no solo a vivir en tinieblas, sino a ser ellos mismos tinieblas, estando, dice, entenebrecidos, dice en el capítulo 1, versículo 21 de aquí de Romanos. ¿Y qué quiere decir el apóstol con la gloria de Dios? Que a causa del pecado del hombre fue separado, como veíamos, de la comunión de Dios, de la relación con Él. Esa relación que tuvo antes de la caída y de la imposibilidad de recuperarse por sí mismo. No va a poder hacerlo. Nosotros no pudimos hacerlo. Fue Él quien nos llamó, fue Él quien nos trajo. Nosotros estábamos muertos. Solamente por esa obra de Dios sobrenatural que puso en nosotros fue como quizás reaccionamos o entendimos el Evangelio. Porque estábamos perdidos. El salmista se pregunta ahí en el Salmo 24, 3 al 4 y dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alcanzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Solamente aquel que tiene esas manos limpias y ese corazón puro. Entonces todos quedan igual. Todos están destituidos y posibilitados de estar por méritos propios en la presencia de Dios. Nadie puede estar en la presencia de Dios si no es por medio de esa justificación que Dios va a hacer en nuestras vidas.
Es la única manera. Por eso nosotros somos incapaces de todo. Si ahorita hago algo bueno, si tengo un amor para con mi esposa, para con mis hermanos, para con un prójimo, es por obra de Dios. Es algo que Él ya depositó en nosotros, que ya nos dio. Ese amor que da el Señor hacia nosotros. De otra manera no. ¿Cuántas veces de repente estoy con mi esposa y siento que la amo y de repente dicen, pues como que ya no tanto la estoy amando, ¿verdad? Porque mi amor otra vez es condicional, no es como el del Señor. Y así manejo toda mi vida y todas mis relaciones. Estoy contigo, Daniel, siempre y cuando no me hagas el feo, ¿verdad? Pero cuando lo hagas, pues ya no eres mi hermano. Esa es la condición del hombre que aún se tiene, y muchos caen en esa situación. Por eso vemos en la actualidad esas malas noticias que llevan a mucha gente a estar angustiados, en depresión, que se da mucho, ¿no? Muchos de ellos en el suicidio, el egoísmo en su pleno esplendor vemos en cualquier momento, cuando vas manejando, cuando vas en el metro, cuando vas en el metrobús, todos quieren llegar primero, todos te avientan. Y es algo que los cuales debemos estar atentos y el Señor nos está mostrando. Entonces, esto me lleva al tercer elemento de la justicia de Dios, que nos va a mostrar la necesidad imperiosa de un Salvador. En el versículo 24 dice, siendo justificados, es decir, ser hallado justo ante Dios, o ser absuelto de los cargos, porque habla eso, la justicia de Dios, que eso es lo que hace referencia a la parte legal, digo que hay abogados y saben a lo que se refiere. Eso es lo que hace el Señor, eso es lo que hace Dios, nos está justificando. Nosotros somos culpables de todos los cargos, de hecho en Primera de Juan es lo que dice, ¿no? En el capítulo 2, que tenemos ese abogado, y ese abogado que es Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Ascaris Sandoval es culpable de todos los cargos, no nos está haciendo inocentes, nos está haciendo culpables de todos los cargos. En comparación con un juez terrenal, un abogado terrenal siempre dice, declárate inocente, ¿no? Aquí no, aquí nos declaramos nosotros culpables de todos los cargos. Nosotros merecemos ese castigo eterno, pero llega Jesucristo y Él es la propiciación, el que expió nuestros pecados, el que nos sustituyó en su lugar, Él tomó nuestro lugar. Y ahí es cuando Dios nos ve viendo a su Hijo, no a nosotros. Entonces eso es lo que dice el apóstol, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esa redención, esa palabra de redención hace referencia, dicen algunos comentaristas, al mercado, ¿no? Al mercado de esclavos, en donde para que sean librados paga una cantidad de dinero y entonces ya pertenece a Él. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él pagó lo que nosotros debíamos. Él hizo ese pago en la cruz. Por eso vamos a ver más adelante que va a ser por medio de su sangre. Nosotros no estamos dispuestos ni a donar sangre, ¿verdad? A alguien que nos pide. Nos desmayamos. Él dio toda su sangre. Todo ese sacrificio que vemos y leemos a través de su palabra es por cada uno de nosotros. Entonces, de esta manera se lee aquí, justificados gratuitamente por su gracia, de manera que si la fe es el elemento o el medio para la justificación y por ello la salvación, la gracia es la razón de esa salvación. Es decir, la salvación no descansa en la fe, sino en la gracia. Así lo enseña el apóstol en Efesios 2:8, que también ya leímos, por gracia sois salvos, por gracia. Pablo está destacando aquí que todo lo alcanzado en la experiencia de la salvación y la salvación misma es solamente por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios.
Por eso es la necesidad imperiosa de un Salvador. Todo humano que espera, ¿no? En un gobierno, que llegue el gobernante, que sea justo, que sea recto y que nos saque de la pobreza, que tengamos un país excelente. Quiero que llegue a mi trabajo un jefe en el cual me aumente el sueldo, me tenga como su mano derecha. Le pido a Dios que mis hijos sean salvos y digo, no está mal, los llevo con el pastor, con un hermano y órale, ahí conviértalos, y no confío en el Señor. Y eso es lo que pasa en la actualidad en cualquier país. Buscamos un Salvador, pero no a Jesucristo. A alguien que nos dé algo a cambio. Y esa justificación solamente la da el Señor, es donde nosotros podemos estar a salvo. Entonces la gracia se anuncia como una causa de salvación en el mismo plan de redención, como el apóstol Pablo enseña. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso dice en 2 de Timoteo 1:9. Entonces era necesario enfatizar que todo cuanto tiene que ver con la salvación procede absolutamente de Dios, como la Biblia también lo enseña claramente, la salvación es de Jehová, dice en Salmo 3:8. El mismo Job en el capítulo 9 decía de qué manera uno podía ser salvo, ¿no? Tenía él esa duda, se cuestiona. Solamente es mediante esa redención, que es la base por la que Dios nos salva. Así que el apóstol está utilizando aquí una palabra que es poco conocida o difundida en el griego clásico, pero también alcanza un alto significado y valor en los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, en ese sentido, Paulino aquí es usado y tiene un sentido figurado y teológico y está indicando con la palabra este estado salvífico, esta actitud, este acto salvífico que Dios da a favor de los perdidos. Entonces el apóstol está expresando la redención de Dios que ofrece al pecador en base a la muerte de su Hijo, que el mismo Señor fue el que lo dio. Dios pidió a su Hijo ese sacrificio, esa muerte, y Él lo hizo, se humilló hasta lo sumo, dice también en Filipenses. Lo hizo por alguien que no lo merecíamos. ¿Qué valor tenemos nosotros? Y eso me lleva a este cuarto elemento de la justicia de Dios, que nos muestra la necesidad de un Salvador, esa necesidad imperiosa, que no solamente sea nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Y es el propósito de esa justicia revelada. Dice en el versículo 25 y 26, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesucristo. Y aquí vemos otra palabra importante que también es una enseñanza, así como de la redención, la justificación, esa es la propiciación. Y esa palabra se utilizaba en el Antiguo Testamento, y si recuerdan, había un sacerdote que Dios les había dejado ahí a los judíos, para que una vez al año en el lugar santísimo hicieran ese sacrificio, él solo. Él derramara esa sangre ahí, encima del arca. Y nadie más podía entrar. Estaba en lo oculto y lo hacía una vez al año, pero se dice, no quitaba el pecado. Ese macho, ese cordero que sacrificaban, no era el cordero que quita el pecado del mundo, que lo quita. Ellos lo cubrían. Y lo hacían esa vez al año para que, de hecho utilizaban dos corderos, ¿no? Uno en el cual ponían las manos, transferían supuestamente los pecados y lo soltaban y se iba hasta que se perdiera.
y el otro era el que sacrificaban. Entonces Pablo por eso les está mostrando, les está diciendo esto para que ellos reconozcan, estos judíos cristianos, a qué se refería. Porque también para ellos era hacer una vez al año esos sacrificios, y Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. No necesitamos esa carga de estar haciendo nosotros sacrificios de una otra manera. Así es que el apóstol dice que es por su sangre, ese medio de expiación, a través de la fe, como esa demostración de su justicia, porque su tolerancia, dice, o su indulgencia, su clemencia, Dios pasó por alto. Es decir, no es que haya dejado los pecados, haya olvidado, ¿no? Porque sería injusto él, ¿no? Y aquí hace referencia a esos pecados antes del nuevo pacto. Porque podría surgir esa duda, bueno, y todos los que pecaron antes de que llegara Jesucristo, ¿no también merecían un castigo? Pero eso es lo que dice aquí el apóstol, y es lo que hace referencia. Dice, pasó por alto, es decir, suspendió temporalmente la deuda que tenían ellos. Aquellos como David, como Daniel, como Abraham, que aunque fue contado por justicia, dice, no fue por obras de este Abraham, pero esperaron hasta que llegara ese tiempo perfecto, que es cuando vino el Señor Jesucristo. No se vio olvidado, no es que fuera injusto. Por eso menciona aquí en su epístola aquí de Romanos el mismo apóstol. Por eso dice que pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, o sea, nada más tuvo esa indulgencia. Vemos ahí su tolerancia, su paciencia del Señor, ¿desde cuándo? Para ese castigo que va a dar. Entonces la propiciación habla del perdón de mis pecados y también hace referencia a esa parte divina que muchas veces en el mundo pagano quieren mostrar ellos, ¿no? Por ejemplo, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que aborrece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no aborrece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios Padre le pidió a su Hijo Jesucristo esto, que fuera esa cruz para que la justicia se cumpliera en él, y el Hijo aceptó. Por eso dice que Dios lo exhibió públicamente. Vean la diferencia. Ese sacrificio que hacían ellos era en lo oculto, con un sacerdote, y aquí fue públicamente. Todos lo vieron. Fue exhibido el Señor Jesucristo. Y leemos a través de los evangelios todo lo que Él padeció. Cómo lo copiaron, cómo lo vituperaron, cómo lo escupieron y no sé cuántas cosas más. Y es donde el apóstol quiere llevarles a su audiencia a decir, esto tiene poco que había sucedido para ellos. Esta epístola se escribió en el 50 y tantos después de Cristo, o sea, no tenía mucho. Y quería recordarles ese sacrificio que el Señor había hecho. Así que la sangre derramada no era de un animal, sino del Cordero, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto es para que depositen la fe de una forma genuina en Jesucristo. Pablo está mostrando las buenas noticias, mencionando que el Hijo de Dios vino y se ofreció derramando su sangre por el perdón de los pecados hasta el punto de que sirvió para remover la ira de Dios. Por eso lo hizo, para remover esa ira de Dios. Esa ira de Dios que estaba reposando sobre todos los que pecaron. ¿Y lo hizo para qué? ¿Por qué lo exhibió públicamente? Para demostrar su justicia, para que todos vieran que es justo Dios. Continúa finalizando con el versículo 26, dice el apóstol, para demostrar
en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Por eso lo hizo, mostrando esas buenas nuevas, mencionando que el Hijo de Dios vino, se ofreció derramando su sangre para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Así que mediante ese sacrificio de Jesucristo, que ya estaba predeterminado porque ya lo había hecho Dios, ya lo había predeterminado, Él ya lo había establecido, Él sabía lo que iba a suceder. Fue el mismo Dios el que dio a su Hijo, ¿no? No fueron los romanos, no fueron los escribas, no fueron todos ellos, fue Dios. Y lo hizo públicamente. Así es que cuando Dios exhibe a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, es para satisfacer su justicia, para reivindicar su ley, para honrar su santidad y para proclamar su gloria. Por eso lo hace, porque todos los humanos lo han pisoteado. Por eso debemos de recordar cada vez que caemos en algún pecado, en alguna tentación, eso es lo que estamos haciendo. Estamos deshonrando su ley, su santidad, su gloria. Es por eso que es importante ver precisamente lo que veíamos en este tríptico, esa grandeza de nuestra salvación, ese plan perfecto que el Señor tuvo, diciendo que necesitábamos nosotros de un Salvador. Así que, hermano, hay que reflexionar en esta parte de su palabra. Ese evangelio que constantemente hemos escuchado, llevarlo a nuestro corazón y decir qué tanto yo estoy deshonrando a Dios, porque Él fue públicamente exhibido. Nuestros pecados los hacemos en lo escondido, ¿no? Y aún Dios se compadece de nosotros y no nos exhibe. Imagínense ahorita que dijera, pues Ascari ayer pecó porque hizo tal cosa aquí enfrente de todos. Iba a ser vergonzoso. Y el Señor padeció eso por nosotros en esa cruz. Así que cuando llegues a reconocer que estabas destituido de la gloria de Dios y que ahora el Señor ya pagó por ese castigo que merecías, que merecíamos todos, entonces debe llevar a nuestra mente a pecar menos. No de una manera perfecta, porque no somos perfectos, pero sí estar en esa comunión constante con Dios. Solamente Jesucristo fue el que cumplió la ley a la perfección. Ahorita estamos aquí, quizás no pase un pensamiento negativo, pecaminoso en nuestra mente, ¿verdad? Pero salimos y quizás pueda pasar. Más adelante el apóstol, el mismo Pablo en Romanos 6 dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Mas la da de vida de Dios es en Cristo Jesús. José Grauman en una entrevista que le hicieron, bueno, de creo expositores, si no más recuerdo, decía es que todos estuviéramos muertos ahorita porque estamos pecando constantemente. Y vemos la misericordia plena de Dios en nuestras vidas. No hemos caído. Por eso era difícil, o es difícil que se cumpla toda la ley. Y el apóstol es lo que está diciendo, esa es la justicia de Dios. Están justificados a través de eso, por la fe en Jesucristo. Ustedes no ponen nada, ustedes no hacen nada. Entonces, hermanos, si no has depositado esa fe en Jesucristo de una forma genuina, como Señor y Salvador de tu vida, recuerda que la ira de Dios está sobre ti. No importa el tiempo que lleves reuniéndote. Medita en eso. ¿Qué tanto realmente estoy aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador? O si nunca has escuchado el Evangelio, pues es hacerlo. O cuántas veces lo hemos escuchado y no hacemos caso al Señor. Lo estamos despreciando. Y suena feo, pero la ira de Dios está sobre esas personas. No hay más.
No es que uno esté condenando, pero eso es lo que dice la palabra, la ira de Dios está. Y va a llegar el momento en que el Señor va a ser justo y va a dar ese pago justo a aquellas personas que rechazan al Señor. A nosotros no, pero sí hay una disciplina. Entonces Dios nos pide a los hombres que primero pues reconozcamos el esfuerzo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Esa salvación que nos ha otorgado, pues que nos lleve a estar reconociendo y realmente celebrar esa celebración, celebrar esa grandeza de esa salvación. Estar gozosos por eso. Y la manera de hacerlo es siendo obedientes a su palabra. Si somos hijos de Dios, decía, debe de cambiar nuestra vida, debe de ser más piadosa. Si estamos viviendo el Evangelio, debe de ser más el amor hacia nuestros hermanos, el amor del Señor, el servicio hacia nuestros hermanos, hacia nuestras familias. Decían hace muchos años en unos grupos, tenían mucho la costumbre de decir, tienes que ser feliz, ¿no? Tener la vida feliz, ser alegre, y vienes y nos dices que eres feliz, que estás contento porque ya dejaste de hacer cosas. Dice, pero ahora dile a tu cara que estás feliz, ¿no? Porque dice, debemos de reflejarlo hasta en nuestro rostro, decían. Tu manera de caminar, de hablar, de actuar, debe de reflejarse, mostrando al Señor. En todos sentidos. Entonces vamos a orar, hermanos, dando gracias a Dios porque, pues por la salvación que nos dio y que muchas veces, por los afanes que tenemos en nuestras vidas, por preocupaciones, situaciones que van pasando, nos llegamos a olvidar y es donde más necesitamos de Él, donde más debemos recordar su sacrificio que hizo por nosotros y que Él nos ha guardado hasta el día de hoy. Pues bendito Dios, Padre eterno, Dios justo, Dios misericordioso. Señor, queremos poner delante de ti nuestra mente, nuestro corazón, para que a través de tu palabra que nos hayas estado hablando, nos hayas confrontado, Señor, dado gozo también, porque sabemos que no siempre nosotros fallamos, y que cada vez que pues obedecemos tu palabra es porque, Señor, a ti te ha placido que nosotros pues derramemos, Señor, en ti nuestras cargas. Tú nos permites hacerlo, tú nos permites llegar ante ti, llegamos confiadamente, aún, Señor, cuando muchas veces llegamos a pecar, en esa culpa que podemos tener, en esa amargura quizás, pues tú no nos juzgas, Padre, sino al contrario, Padre, nos das consuelo, nos perdonas, independientemente que el mismo pecado que podamos cometer, desobediencia, pues paguemos alguna consecuencia de ese mismo, Señor. O nos disciplines, Padre, porque sabemos que somos tus hijos cuando hay esa disciplina. Señor, te agradecemos porque pues ahora vamos reconociendo un poco más que pues esa grandeza de esa salvación que nos has otorgado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien tú también resucitaste al tercer día, Padre, y que está a la diestra tuya, nos lleva a tener esa confianza en que también estaremos con Él, ya sea que tú vengas antes o nosotros, Señor, también partamos antes. Padre, esta misma salvación que nos has dado, este mismo evangelio, Señor, la justicia que nos has mostrado, permítenos llevarlo a aquellos que no la conocen, a aquellos que no han sido justificados. Compartir tu evangelio, Señor, para que ellos puedan ser alcanzados en tu voluntad. Y si hay alguien aquí que también está con esas dudas, hay alguien aquí que está pasando una situación, que sea tu mismo Espíritu Santo el que lo lleve a convicción de pecado y a que pongas esa fe únicamente en Jesucristo.
esa fe salvífica en sus corazones. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.